Los hermanos, estimados radioyentes, se siente como una llovizna suave, como la dulzura de algo que baja de Dios directamente al escuchar estas lecturas en este momento del año litúrgico que coincide con nuestro año civil tan cargado de tempestad. El año litúrgico, o sea, ese ciclo espiritual que la Iglesia va desarrollando desde la expectativa de un Redentor, pasando por la Navidad, con los preparativos de la obra de la redención, la Cuaresma, y que florece en una Pascua que es cruz y que es alegría de vida, y prolonga esa Pascua, cruz y gloria, muerte y resurrección, tragedia y esperanza. Son 50 días desde el Sábado Santo en la noche en que cantamos el triunfo de la vida sobre la muerte, las esperanzas de la Iglesia, hasta Pentecostés, que va a ser dentro de 15 días, 50 días, Pentecostés, plenitud del mensaje de la redención. El jueves de esta semana que viene se celebra el jueves de la Ascensión. 40 días después de resucitado Cristo, se va al cielo. Por una razón práctica se traslada al domingo que viene, para que todos los que no pueden asistir a misa en semana, el jueves, puedan recibir ese hermoso mensaje del Cristo que se va corporalmente, pero que 10 días después, Pentecostés, domingo dentro de 15 días, viene, se manifiesta, mejor dicho, porque Cristo desde el momento en que resucitó, en que su vida física ya no está en esta tierra, deja su vida mística, alentando sobre ellos, lanzando un soplo como que el Creador, cuando da al barro la vida inteligente, así Cristo el mismo día de la resurrección insufla su espíritu nuevo, su resurrección, su Pascua, a esto que es la Iglesia, recibir el Espíritu Santo. Pero 50 días después se manifiesta esa presencia, Pentecostés en forma de huracán y de lengua de fuego, que ese espíritu silencioso que va con la Iglesia es huracán, es fuego, es fuerza que impulsa a la Iglesia. Es el espíritu al que Cristo se refiere como preparándonos para su despedida, el último domingo que está entre nosotros ya, entre vida celestial y vida de la tierra, no nos dejará solos. Y nos ha dicho esa hermosa palabra: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Os he hablado ahora que estoy todavía con vosotros, pero os enviaré el Espíritu Consolador, que el Padre os enviará en mi nombre. Miren en esta frase el origen de la Iglesia: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si Cristo no hubiera ido al cielo a ser glorificado como hombre y como Dios, el Padre no hubiera podido ratificar con el envío de su Espíritu Divino esta obra de la redención, esta institución que es la Iglesia. Las tres divinas personas juegan y nos dan a nosotros el Espíritu Trinitario. Es la Iglesia de la Trinidad. En la Iglesia de la tierra, compuesta por nosotros, hombres imperfectos, hombres frágiles, pero que hemos recibido el soplo de la redención, recibid el Espíritu, es la Santísima Trinidad. Vendremos, dice Cristo, y habitaremos en esta Iglesia y en el corazón de cada uno de los que creen en esta redención.
Es maravilloso, les digo, pensar en esta hora en que muchos viven del pánico, del terror, irán a acabar a la iglesia, irán a matar a todos los padres. ¿Qué importa? El Espíritu de Dios no dejará perecer, no será vencido por las armas, por el terror, por la psicosis de los hombres. Este Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aletea como el Génesis dice de la creación, dándole vida, fuerza a esta iglesia por donde quiera que palpita. No temamos, hermanos. Este es el origen de nuestra iglesia. Por eso Cristo le pudo decir a Pedro, y aquí viene el elemento humano: tú eres piedra, eres hombre frágil, me vas a negar, me vas a traicionar, no importa, pero soy yo el que llevo esta iglesia sobre ti, hombrecito frágil, pero que te constituyo Pedro, te llamarás Kefas, roca, porque sobre esta piedra yo, Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un canto de victoria que la iglesia lleva en sí, hermanos, no para confrontar con poderes humanos. Entiéndasenos bien, cuando nosotros estamos tratando de definir la iglesia y presentarla en toda su belleza a pesar de su debilidad, es la alegría de sentirnos obra de Dios y decirle a todos los hombres también que ella es Dios en medio de nosotros. Qué hermosa descripción hace San Juan en el Apocalipsis, cuando dice que el ángel lo transportó en espíritu a un monte altísimo y le enseñó la ciudad santa, la figura de la iglesia, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Esta es la iglesia, ciudad que baja del cielo, trayendo la gloria de Dios. Es Cristo que vive entre nosotros, es Dios que nos quiere dar su amor, su paz, es Dios que nos redime, y que si baja a los hombres no es para ponerse en competencia con las organizaciones de los hombres, es para darle Espíritu de Dios a las cosas de los hombres, es para que el político que cree en Dios y pertenece a esta iglesia transforme esa política en instrumento de Dios, es para que el capitalista que cree de veras en la iglesia transforme, humanice, le dé sentido de caridad, de justicia y de amor a su capital. Es para que el trabajador, el pobre, el marginado, el obrero, el jornalero, mire en esta iglesia algo que transforma su pobreza en redención, que no lo deja llevar por caminos de resentimientos, ni de luchas de clases, ni de organizaciones buscando paraísos en esta tierra, sino que le quiere dar este soplo de Dios a su situación. Qué hermosa será la hora en que todos los salvadoreños, en vez de desconfiar unos de otros, en vez de mirar en la iglesia una emisaria de la subversión, miren la mensajera de Dios, la ciudad de Dios que baja para darle santidad a los hombres, para liberarlos de resentimientos, de odio, para quitar de sus manos armas homicidas. No tuviéramos que lamentar historias tan tristes como el salto que nos deja esta semana. Un canciller asesinado, un sacerdote acribillado a balazos en su propia casa, un niño que no tiene culpa, también con los sesos echados afuera por la bala homicida, el odio, la campaña difamatoria, como que si la iglesia tuviera la culpa de todo este desorden. No son más culpables los que escriben esas páginas tendenciosas, no están poniendo armas en las manos aquellos que por la colonia Escalón regaron la hojita de estos días: haz patria, mata un cura. Esto es
provocar. A esto no se le llama subversión. Se parece a los tiempos de Hitler, decía nuestra radio ayer, en que se decía, haz patria, mata a un judío. Hoy es el sacerdote el estorbo, es la causa de todos los males. Pero aquí viene, hermanos, el elemento humano que aparece en las lecturas de hoy en toda su belleza. Yo les suplico que reflexionen la primera lectura de hoy. Es un conflicto dentro de la iglesia. Y nosotros que pertenecemos a la iglesia, examinémonos a la luz de esta palabra. Se trataba de una lucha entre los que podíamos llamar con términos de hoy tradicionalistas y progresistas. Los tradicionalistas eran los judíos que se convertían al cristianismo y que querían que se siguieran guardando las leyes de Moisés y que si no, no se podían salvar los gentiles. Y los progresistas, representados por Pablo y Bernabé, decían, no es necesaria la ley de Moisés, basta ser bautizados en Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Y llevan el conflicto de Antioquía a Jerusalén. Fíjense en este detalle. El magisterio de la iglesia estaba en Jerusalén, allí estaba Pedro. Vamos a consultar a Pedro. Y Pedro consulta a sus presbíteros y a sus ancianos, como si hoy también nos rodeáramos de sacerdotes, de laicos, para consultar la palabra de Dios. Fue el primer concilio de la iglesia. Es hermoso recordar hoy, cuando no se quiere admitir el Concilio Vaticano II, ni la reunión de obispos en Medellín, autorizada por el Papa, se le llama zarandajas, se le llama cosas que no valen la pena. Sin embargo, como el primer concilio de Jerusalén, el Vaticano de hoy, Medellín de hoy, es la consulta del magisterio de la iglesia. Y mandaron una carta, fue el primer decreto conciliar, una carta mandando de vuelta a Pablo y Bernabé con testigos de Jerusalén para ir a decir a aquellos tradicionalistas que no es necesaria ya la ley de Moisés, pero que sin embargo para acceder por la paz y el amor guarden las cosas sustanciales, y ponen unas cuantas normas en que estaban de acuerdo. Lo principal, la paz y el amor. No nos estemos peleando por nimiedades dentro de la iglesia cuando tenemos que presentar un frente unido en el amor, en la paz. No dudemos, queridos católicos, no nos radicalicemos en conservatismos exagerados, ni tampoco en avances exagerados. Estemos por el magisterio de la iglesia. No dudemos de los documentos del Vaticano II ni de Medellín, son documentos de iglesia. Tampoco los interpretemos siguiendo nuestros caprichos, porque así querían interpretar también entonces la Biblia, llevándola cada uno a su lado, para que vean que la Biblia sola no basta. Es necesario que la Biblia sea cuidada, presentada por el magisterio vivo que Cristo dejó en la iglesia. Y por eso en uno de los recientes comunicados, el arzobispado dice junto con todos sus sacerdotes que juramos de nuevo nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. Mi viaje a Roma, que algunos pudieron haber criticado o entendido mal, no tenía otro sentido que este de Pablo a Jerusalén para confrontar con Pedro, con el Papa, sucesor de Pedro, a ver si lo que enseño, si lo que hago está bien. Y vuelvo de Roma como Pablo volvía a Antioquía con el testimonio de que vamos por buen camino. No duden de mi palabra, queridos hermanos, no la desfiguren. Muchos andan diciendo que yo soy presionado y que estoy predicando cosas que yo no creo. Hablo con convicción, sé que les estoy diciendo la palabra de Dios, que le he confrontado con su palabra y con el magisterio, y que creo en mi conciencia que voy bien.
Yo quiero invitar a todos a que dialoguen conmigo, se los estoy diciendo desde el principio. No oigo solo un sector, oigo a todos, recibo lo bueno de todos, pero esta es la gran misión, el difícil papel del obispo: discernir, escoger, apartar lo malo y quedarse con lo bueno. Pero el Espíritu Santo que fue prometido por Cristo, como lo acaban de ver en el Evangelio de hoy, es hermoso saber esto, queridos hermanos. El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Yo creo que esto es la realidad de este momento. Yo quiero confesarlo, dándole gloria a Dios y agradeciéndole al Señor, que siento en la experiencia propia personal esta palabra del Evangelio de hoy. El Espíritu Santo os enseña y os va recordando todo lo que os he dicho. Y una de las cosas que más me alegran es recibir esas cartas que a montones me llegan de todos los sectores. Abundan aquellos que me dicen que rezan por mí, que le piden al Espíritu Santo que me ilumine. Yo les agradezco, hermanos, tal vez no les podré contestar a todos, pero yo rezo al Señor para darle gracias y pedirle que inspire esa oración. Cuando en mi misa yo digo esta oración tan bella: Señor, no te fijes en mis pecados, sino en la fe de tu iglesia. Pienso en esas humildes plumas que han escrito esas cartas, en tantos católicos enfermos, viejitas, anónimos, que allá sin que nadie sepa están rezando. Esa es la fe de la iglesia. La iglesia reza. Y el órgano que habla, que es el obispo, transpira toda esa santidad de la iglesia. ¿Cómo se va a equivocar Dios? Y los que servimos de sus instrumentos, ayúdenme para que siempre pueda llevar esta palabra de Dios como yo la quiero llevar, fiel. Y por eso, hermanos, todos hacemos la iglesia. Y en unidad por este magisterio de la iglesia yo quiero decir esto. En esta campaña de difamación, una táctica muy conocida es esta: separar, dividirnos. Unos sacerdotes sí, otros no. El arzobispo sí, el obispo auxiliar no. Aquella comunidad, aquella parroquia sí, aquellas otras parroquias no. Si somos católicos, estamos todos unidos en el magisterio de la iglesia, no en una presión de jesuitas, no en una presión de curas izquierdistas, ni en una presión también de derechistas extremas. No existe en la iglesia ni derecha ni izquierda. Existe un solo magisterio al cual tenemos que convertirnos todos. Los que quieren conservar tradiciones como los judíos que querían conservar la circuncisión, tienen que convertirse a Pedro, que dice: no es necesaria ya la circuncisión. Los que quieren llevar demasiado adelante la obra de la iglesia y no admiten ni a Cristo, también los corta el magisterio de la iglesia. Los que quieren predicar una liberación sin moverse, los que se enojan porque les tocan sus intereses, los que ante una falsa razón de seguridad de Estado les molesta que la iglesia reclame los derechos de los que sufren el abuso del poder, y los que, por otro lado, quieren subvertir la autoridad y quieren predicar una liberación sin Dios y buscan el poder por la lucha de clases, por el odio, les estorba que la iglesia les recuerde también que el comunismo no es solución, que la subversión no es camino, que el odio que acaba matando hombres importantes, ministros de Dios, cometiendo sacrilegios tan horrorosos para jugar con la vida humana, juegos de política, que eso no es solución, que eso es crimen sencillamente. También esto se molestan. Ni a izquierda ni a derecha, en el corazón de Dios
bajo la palabra de Dios, bajo el magisterio del Señor. Esto es la iglesia. Y yo quiero ratificar en público, hasta donde alcance mi pobre voz, que no están divididos en el magisterio de la iglesia el arzobispo ni el obispo auxiliar, que formamos los dos un solo magisterio. Y quiero decir también que todos los sacerdotes que están trabajando están en comunión con el obispo. Y les repito aquí lo que dije en una ocasión solemne: el que toca a un sacerdote en comunión con el obispo, toca al obispo. Y por eso me duele tanto el que hayan hecho víctima del crimen a un querido sacerdote que trabajaba en plena comunión con el obispo. Es como que le arrancaran al obispo un brazo. Y por eso, en esta semana también, no solo ha habido saldos tristes, ha habido saldos muy fecundos. Tuvimos reunión de obispos y la vamos a continuar el martes, precisamente en apoyo de este magisterio de la iglesia y de esta unidad, en repudio de la violencia y de la calumnia, y para llamar a todos a esta colaboración, aunque no sean católicos. Como yo les decía en la homilía del padre Navarro, todas las fuerzas vivas. Y el padre Navarro, acribillado por las balas, era aquella tarde el signo de una iglesia perseguida y que ya no puede hablar. ¿Qué hacen las otras organizaciones? Las que critican a la iglesia, esas organizaciones fantasmas, que para sarcasmo se llaman católicas, no demuestren su poder solamente criticando a la iglesia. Hagan algo para botar las armas de los criminales, de los que matan. No pongan las armas con más fuerza con esa campaña de calumnias. ¿Qué queda de noble en el corazón de esa gente? Yo creo, hermanos, en el poder noble de muchos corazones, de muchas organizaciones, Cruz Roja, sectas protestantes también, Boy Scouts, tantas otras organizaciones que sería imposible enumerar. Son efectos de nobles corazones para hacer el bien. Les digo, no sean espectadores de la iglesia, como cuando un grupo de niños mira a dos que se pelean, a ver quién puede más, la iglesia o el gobierno. No estamos peleando. El gobierno y la iglesia quieren buscar, tienen que buscar, es su deber buscar la paz, el progreso verdadero, en sectores distintos. Yo recuerdo cuando terminaba el Concilio Vaticano II, se dirigió un mensaje a los gobernantes, donde la iglesia les dijo: dejad que Cristo ejerza esa acción purificante sobre la sociedad, no lo crucifiquéis. Eso sería sacrilegio, porque es hijo de Dios. Sería también un suicidio, porque es hijo del hombre. Y a nosotros, sus humildes ministros, dejadnos extender por todas partes, sin trabas, la buena nueva del Evangelio de la paz que hemos meditado en este concilio. Vuestros pueblos serán sus primeros beneficiarios, porque la iglesia forma para vosotros ciudadanos leales, amigos de la paz social y del progreso. Esto es la iglesia, hermanos. Por favor, pues, ya debía de cesar esa campaña repugnante de difamación. Nadie la cree, por suerte, pero algo queda. Y si nuestros sacerdotes tienen defectos y no todos hablan con la suavidad que quisieran todos, queda la corrección fraterna. En vez de echar al público una calumnia, una difamación, vayan a enterarse con él qué es lo que quiso decir usted, padre.
esto que dijo no me gusta, y corríjanlo, pero sepan que mientras esté en comunión con el obispo, su doctrina es verdadera. Si hay algún error en algún detalle, cabe la corrección o cabe la comprensión. El diálogo aclara muchos malos entendimientos. ¿Cuántas veces me han venido a decir que el padre tal predicó contra el gobierno y hasta lo echaron al pobre? Y cuando uno examina el caso de cerca, resulta que fue pura calumnia. Pudo haber una frase imprudente, se le hubiera captado, se le hubiera comprendido, se le hubiera corregido. Pero créanme, hermanos, la iglesia quiere sembrar la paz, la concordia. Y yo creo que tengo mucha fe en la oración, que vamos a entendernos, porque la violencia no puede durar. Tengamos toda buena voluntad. Yo apelo con toda la potestad que me da mi ministerio sagrado, depositario de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, a todos los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comunidades, que compactemos nuestra Iglesia bajo la luz de esta doctrina auténtica y que tratemos de comprenderla como en Antioquía, cuando se sembró la discordia, se comprendió, porque se fueron dóciles al magisterio de Pedro y del primer concilio. Y el Concilio Vaticano II está respondiendo, como aquel de Jerusalén, a las necesidades de su tiempo. Estudiemos. Es que hay muchos que critican el Vaticano II, Medellín, y no lo han leído. Estudienlo y verán qué riqueza de espiritualidad, qué mensajes de paz. Esto que el concilio dijo a los gobernantes: no le tengan miedo a la iglesia, comprendan la que está haciendo los mejores ciudadanos leales, si sabe vivir ese espíritu de la fe. No desconfíen, hermanos. Y por eso quiero terminar recordando la meta hacia donde camina esta iglesia. Asistida por el Espíritu Santo, ella lleva